doctora Rafita Melgoza, que nos haya invitado. Es un tema sumamente interesante. Bueno, el doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo es el presidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Entonces hicimos un simposio en la academia, estuvo muy interesante y Lupita nos pidió que diéramos acá el mismo simposio, sobre todo por la trascendencia y importancia que tiene en el tema, no solo en las personas o las mujeres mayores, también hay cáncer en los hombres, el cáncer de mama, es que no estamos aislados, es muy importante saber eso. Y se formó una comisión de rehabilitación, lo cual es muy importante para la especialidad. Se firmó un convenio entre la Academia Mexicana de Cirugía y la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación. En este convenio vamos a trabajar de forma conjunta muchas actividades. De los integrantes de esta comisión, está aquí nuestra presidenta, doctora Rafita Melgoza, doctora Angélica Sánchez Ortiz, la doctora Mireya García Salazar y un servidor. Hay varios integrantes y cada miembro diferente va a trabajar en las diferentes comisiones, desde la revisión de los diferentes normas oficiales que existen en las, no solo en la Secretaría de Salud, sino en muchas secretarías de la educación médica. Y tenemos que recordar que las academias son la parte asesora del secretario de Salud y del presidente de la República. O sea que afortunadamente nuestra sociedad se sigue elevando cada día más. Esperemos que no vaya a topar en el techo. Vamos bastante bien. Bueno, dentro de las primeras actividades que estamos realizando como comisión de rehabilitación está la elaboración de guías de práctica clínica. En esta semana estamos en un taller donde se está definiendo la revisión bibliográfica de la guía de práctica clínica para la rehabilitación de las pacientes posoperadas con cáncer de mama. Es muy poca la información de rehabilitación, no de cirugía ni de tratamiento o diagnóstico, que eso hay mucho, pero de rehabilitación hay muy poco. Y la verdad es bastante emocionante ver todo eso. Entonces la siguiente diapositiva. Bueno, entonces el título de la sesión de revisión integral de las pacientes de cáncer de mama, vamos a hablar al rato que llegue el doctor Francisco Carrillo Ochoa sobre cuál es la parte quirúrgica, cuál es la parte médica y de medicación y cuál es la parte de rehabilitación. Entonces, seguramente todo el mundo ha visto este tipo de estudios que actualmente toman más relevancia y que desafortunadamente muchas de las personas no les gusta hacérsela, ¿no? Así como asisten a hacerse el diagnóstico oportuno de cáncer para el carcinoma cervicuterino, para el cáncer de mama como que no, dicen que es doloroso, que apachurra mucho y no sé qué. Y los hombres criticamos mucho, pero ¿cuántos de nosotros hemos ido con el urólogo para que nos hagan las pruebas para el cáncer de próstata, ¿no? Y a veces tenemos miedo a que nos guste y luego causa adicción y casos de que y luego, o que nos guste el urólogo o que nos guste el descubridor, que queda de los dos. No hay urólogas femeninas, ¿no? Lamentablemente. Sí hay, la siguiente. Bueno, todos los aspectos quirúrgicos va a tratar el doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo y la revisión lo vamos a comentar ahora y después vamos a hacer un segmento para preguntas y comentarios. La siguiente, por favor. Vamos a ver de qué tamaño es la pedrada para que veamos dónde estamos ubicados, ¿no? En cuanto a las mujeres, en el año 2000, que fue el último censo, antes de ahora apenas están dando algunos resultados. En ese tiempo el cáncer de mama ocupaba el 34.9%, vean ahora la dimensión, ¿no? Lo que significa eso. El cervicuterino era de 15.7%, el de colon en mujeres, ¿no? El de colon y recto 14.8%, el de pulmón 11.2% y el de estómago 10.6%. El siguiente, por favor. En el 2006, el cáncer de mama fue la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 58 años de edad. Miren nada más, antes decían que el cáncer era ya casi de la tercera edad, ¿verdad? Vean, desde qué edad está empezando ya el cáncer de mama, así que mucho con todas las compañeras, ¿no? Y amenaza todos los grupos socioeconómicos. Aquí no hay discriminación, pobres, moderados o ricos. Además, México ya es un país pobre, es un país rico, ya lo dijo la Secretaría de Salud, entonces hay que cuidarse acá. Aquí sigue, por favor. Entonces, los datos sobre detección. Se estima un incremento cercano a 16.500 nuevos casos anuales para el año 2020, que es una proyección, es decir, que si no
se van detectando a tiempo, vean cómo se va a ir incrementando el número de casos, ¿no? Aquí sigue. Ahora, la mayoría de los casos se autodetectan y solo 10% de los casos se identifica en la etapa 1. A ver, todas las compañeras, ¿quién sabe cómo hacerse una autoexploración de mama? Levanten la mano. 3, 4, 5. Estás pechugona, Angelito. Estás pechugona. Los que estás explorando están diciendo que estoy muy bueno. Bueno, entonces es muy importante que también los hombres aprendan a autoexplorarse, ¿eh? En serio, a veces tomamos como de broma y pensamos que solamente la mujer lo puede padecer, ¿no? Los hombres bastante común también. Entonces, y lo más triste es que solamente el 10% se identifica en la etapa 1, la mayor parte se identifica en la etapa 2 o 3 y cuando ya prácticamente hasta el hueso de la esquina puede hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, el caso de la seguridad social, pues, todas las instituciones del sector salud, en México cubre alrededor del 40 al 45% de la población e incluye tratamiento del cáncer de mama. A partir del 2007, la población sin seguridad social tiene derecho a tratamiento de cáncer a través del Seguro Popular, ¿no? Así es, que dicen que es un seguro virtual, mucha gente ya ha recibido el beneficio del Seguro Popular. Sin embargo, los servicios escasean y las intervenciones de detección temprana, en particular la mamografía, son muy limitadas. Ven que hubo una controversia si se hacía o no se hacía la mastografía a menores de 40 años, ¿no? Desde el año 2006, solo 22% de las mujeres de 40 a 69 años se sometió a una mamografía en el último año, vean, solo 22%. Entonces, no nos extrañe que cada día se detecte cantidad sea de mama que pasaron desapercibidos por no hacer una autoexploración y secundaria una mamografía, ¿no? La siguiente. Para el año 2006, el cáncer de mama se había convertido en la segunda causa de muerte más común en México entre las mujeres de 30 a 54 años y la tercera más frecuente entre el grupo de 30 a 59 años. Fíjense nada más de qué estamos hablando, ¿no? Después de la diabetes mellitus, que es la causa, las complicaciones de diabetes mellitus es la causa más común de muerte de las personas hospitalizadas y de las coronariopatías, o sea, ya está en niveles bastante altos, ¿no? En el año 2001 se reportaron 3.971 casos, 10.2 por 100.000 mujeres de 15 años o más, gente de 15 años o más en México. Vean lo que es de 15 años o más, o sea, es un adolescente casi, ¿no? Y en el 2006 se elevó de 6.043 casos, o sea, 15.6 por 100.000 casos. En México se estima que la edad de ocurrencia será una década antes de las mujeres de Estados Unidos y Europa, o sea, ahí somos precoces, ¿no? Lamentablemente. En Europa, 4 de los 33.044 casos registrados en el periodo 2000 a 2006. El 50% ocurrió en personas menores de 50 años, así que todos nosotros hay que preocuparnos, ¿no? Solo menores de 50 años. Y siguiendo. Se reporta más de 1 millón de casos de cáncer de mama en el mundo, de los cuales 45% provienen de los países de ingresos bajos o medios. Como vean, esto no discrimina, no nada más los de clase social elevada, sino también los países de bajos ingresos tienen este tipo de problema. En América Latina se reportaron 96.561 nuevos casos a principios de la década actual. Como conjunto, esta región contribuye con 10% de los casos nuevos de cáncer en el mundo, ¿no? Para que no diga que América Latina va a la saga, ahí también estamos presentes. Ahora, más adelante les decía, les van a hablar cuáles son los conceptos de manejo quirúrgico. Vamos a ver ahora la rehabilitación. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las características especiales que tenemos que ver con los programas de rehabilitación que nosotros vamos a aplicar? Anteriormente, para todo tipo de tumores malignos, los cancerígenos, ¿verdad? Había una expectativa de vida como que nuestra meta era de 5 años. Esta meta, afortunadamente, en el cáncer de mama ha hecho que se prolongue arriba de los 5 años y que la disminución de la expectativa de vida, afortunadamente, se haya podido extender con los tratamientos quirúrgicos sobre todo. Aunado a esto, tenía gran comorbilidad, es decir, había patologías asociadas al cáncer de mama, que a veces no era solamente la mama, sino las mismas terapias que eran muy agresivas, llevaban al paciente a un desenlace fatal.
Y había otros grandes problemas que ocasionaban que la calidad de vida no fueran tan buenas, por ejemplo el dolor, lesiones dinámicas en el curso de la enfermedad. Se estaba tratando algo y de repente o una metástasis o un tratamiento agresivo o un problema de secuelas que no se manejaron adecuadamente complicaban la funcionalidad, sobre todo de los brazos y en ocasiones de la columna también. Además, hay un rápido potencial de progresión en esta patología, por eso es importantísimo detectarlo a tiempo. Y la necesidad de aplicar lo más pronto posible en cuanto se detecta un tratamiento antineoplásico. En el siguiente. Entonces, como todos sabemos, el enfoque de siempre, y obviamente actual lo enfatizamos, es el enfoque integral de las pacientes con cáncer de mama, ¿verdad? En este caso tenemos que ver no solo el aspecto biológico, donde vamos a ver las limitaciones musculoesqueléticas, neurológicas, sino también el impacto psicológico, ¿no? Ya imagino cuando alguien va con el médico y después de que le hagan sus estudios, exámenes, le dicen, tienes cáncer, ¿no? Casi se infartan, ¿no? de antemano. Anteriormente decir cáncer era decir ya no tienes nada, ninguna opción, ¿no? Actualmente no, es muy diferente, y además el impacto social que esto representa pues, en la familia, ¿no? De saber que una pariente, que la mamá, la tía, la cuñada, la vecina, la novia, la esposa tiene un cáncer, socialmente es el impacto muy alto, ¿no? Y obviamente tenemos que ver las partes de la atención médica integral, la parte preventiva, ¿no? La detección sigue siendo, como en muchos padecimientos, lo más importante. Entonces, si hacemos unas campañas a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, para primero de enseñarle a las mujeres, después de los 15 años, como ya vimos, hacerse la autoexploración, después cuando deben ir con su ginecobstetra para que ellos decidan si se les hace su mamografía, después si sale positivo o negativo y hay una guía, un algoritmo donde dice qué hacer en cada caso, aplicar el tratamiento curativo y la rehabilitación. Sigue. Entonces, ¿cuáles son las características muy especiales que tenemos que estudiar en la paciente con cáncer de mama? Primero, que es un rápido potencial de progresión. Entonces, hay que dar un tratamiento integral y que en muchas de las ocasiones es un tratamiento radical. Hay estudios, ahora que estamos revisando la guía la bibliografía para las guías de práctica clínica, que en ocasiones las mastectomías radicales con vaciamiento que se hacían anteriormente no hacen mucha diferencia con las cirugías conservadoras, pero eso ya se lo van a hablar más adelante. La otra, la necesidad de tratamiento antineoplásico, que ahora se aborda desde diferentes enfoques. Algo bien importante con este tipo de pacientes es la aceptación del diagnóstico por parte no solo del paciente, sino también de la familia. Y comentarles que el cáncer no es contagioso, ¿verdad? Que es increíble todo lo que la sociedad o los mitos que la sociedad tiene, ¿no? Fulanito tiene cáncer y lo saludan, ¿no? No, pues ahora que digo, tiene SIDA, ni siquiera los quieren verlos a través de la ventana, ¿no? Entonces, casi ya sabemos que no es contagioso, ¿no? Actualmente se sabe que hay códigos genéticos que pues, nos gusta o no nos gusta, el que le va a dar cáncer le va a dar en mayor o menor plazo, ¿eh? Es muy importante ver las necesidades nutricionales. A veces el impacto psicológico es tan importante que el paciente deje de comer cuando necesita nutrirse con mayor intensidad o hacer una dieta adecuada. Entonces está la depresión, deja de comer y los pobres andan así que se los lleva el viento, ¿eh? Y el otro aspecto es que estos tratamientos son muy costosos. Afortunadamente la Seguridad Social, les decía, aborda este tipo de problemas y eso ha venido a atenuar un poco la situación socioeconómica. Todo esto va a hacer que en su conjunto nos mejore el estado psicológico de la paciente y, como mencionamos, de la familia. Todos tenemos que ser un equipo para que estos pacientes lleven una mejor calidad de vida. La siguiente. Dentro de estas características especiales se ha encontrado en los estudios que hemos revisado que las tasas de supervivencia de 5 años continúan en ascenso. Anteriormente pues eran 2 o 3 años, ¿no? La meta de llegar a los 5 años pues estaba mucho trabajo. Actualmente ya rebasan los 5 años gracias a que se diagnostica en forma bastante oportuna, se establece un tratamiento médico quirúrgico también oportuno y debido a esto
se incrementan las necesidades del programa de rehabilitación. O sea, ¿de qué sirve que le hagan su mastectomía radical si la van a dejar con secuelas severas y la paciente no tiene la oportunidad de recibir un programa de rehabilitación de forma adecuada? Pues va a quedar con linfedema, con limitación articular, con atrofias o condiciones neurológicas, sobre todo reflexo braquial, ¿no? Sigue, por favor. Entonces, cuando viene con nosotros una paciente, ya sabemos que el manejo médico quirúrgico lo hicieron, entonces vamos a ver cuál es nuestro diagnóstico, cuál es nuestra planeación y cuál es nuestro tratamiento. Para los chavos residentes, uno de los problemas que tienen en el examen del consejo es cuando se les pregunta cuál es tu diagnóstico de rehabilitación, y ahí es donde la cuarta torsión rabo, ¿no? Dice esto, o sea, algunas veces el ejemplo más grueso, ¿no? Llegan como al servicio de rehabilitación con diagnóstico de secuelas de fractura y lo dan de alta con secuelas de fractura. No, pues es diferente, ¿no? Lo que pasa en este caso fue una lesión neurológica, una lesión musculoesquelética, y ¿qué es lo que nos da como consecuencia? Si no mueve su hombro, va a ser una fibrosis que queda ahí con limitación del brazo, una limitación, entonces una fibrosis posquirúrgica con limitación y que afecta a los nervios o músculos. Es un diagnóstico de rehabilitación y con este diagnóstico nosotros tenemos que aplicar las medidas y ver qué es lo que vamos a atender, ¿verdad? El cáncer nosotros no lo atendemos a rehabilitación, lo que vamos a atender es la movilidad, la fuerza muscular, sobre todo el linfedema, qué limitaciones nos va a dejar y también aquí toma mucha importancia la terapia ocupacional. O sea, ¿qué es lo que nos interesa a final de cuentas con una paciente que tiene limitaciones musculoesqueléticas? Puede comer, puede vestirse, puede bañarse, y a veces eso nos olvida, ¿no? Entonces los pacientes se ponen felices cuando después de un programa de rehabilitación llegaron con mucha limitación, una capsulitis adhesiva o hombro congelado, y después de un lapso ya pueden peinarse, pueden comer, pueden golpear al marido, ¿no? Entonces ya están más funcionales. Pues hay que explicarle las funciones y las limitaciones que puede tener. O sea, si el paciente tiene lesionado pues, el circunflejo, ya sabemos que va a axilar, tener problemas de deltoides, que es el músculo principal del hombro, pero vamos a ver qué tan lesionado está y qué tanto lo podemos rehabilitar. Entonces, desde el punto de vista de rehabilitación, tenemos que ponernos metas realistas con base en el diagnóstico y la extensión de la enfermedad. La siguiente. Entonces, es muy importante comentar las secuelas asociadas a la enfermedad. Lo más dramático es el linfedema, ¿no? Se les pone el brazo tremendo y eso no es inmediatamente después de la cirugía, pasan algunas semanas, a veces meses, y de repente empiezan o le echan la culpa al cirujano o le echan la culpa al de rehabilitación, ¿no? Yo venía muy bien y desde que vine a la rehabilitación se me hinchó el brazo. No, pues un linfedema que se iba a presentar. Entonces hay que explicarle que una de las complicaciones más frecuentes es la presencia del linfedema. Entonces se le tiene que enseñar al paciente en qué consiste su tratamiento a corto, mediano y largo plazo. Esto se va a llevar mucho tiempo y si la paciente tiene que pagar sesiones de rehabilitación, pues obviamente no le va a alcanzar ningún dinero. Entonces hay acciones que va a hacer en el servicio, acciones que tienen que seguir haciendo en su casa, ¿no? Entonces lo más difícil a veces es estimular la adherencia al tratamiento, sobre todo porque hay pacientes que a veces tienen que ir por su quimioterapia, por su radiación, y eso hace que deje de ir de forma frecuente a las sesiones, o a veces está muy cansada, muy fatigada por las terapias, por su condición física, y dice, ok, en estas condiciones dejas de venir 2 o 3 días, pero te reintegras mientras en tu casa vas a hacer este programa, ¿eh? Aquí sigue mucho. Pues, ¿cuál es la evaluación que tenemos que hacer? De primera intención, pues como cualquier historia clínica, una exploración, la postura, la marcha, y después ya en particular nos vamos sobre la articulación, generalmente el hombro es la más afectada, luego sigue el codo y la mano, ¿no? Generalmente desarrolla un síndrome hombro-mano. Entonces ver la movilidad articular, la fuerza muscular, los reflejos, si el tono muscular para ver si hay una lesión neurológica o sobre musculoesquelética, ver alteraciones de la sensibilidad, el dolor, porque generalmente el dolor limita la movilidad y eso hace que nos retrasemos en cuanto a la limitación por ejemplo de movilidad, y el linfedema es lo más difícil de manejar a las pacientes en un programa de rehabilitación de los pacientes con cáncer de mama, posoperadas de cáncer de mama. Y la sensación de miembro fantasma. Hace 7 años, no creo que un poquito más,
En Nueva York se daba una conferencia que se llamaba del dolor, Pain Conference, y el doctor Melzack, que es uno de los dos autores de las teorías de las compuertas, es un doctor en psicología canadiense, habló de algo bien interesante. Cualquier órgano que se mutila, que se quita, genera la sensación de miembro fantasma. En la mama se presenta la sensación de miembro fantasma, y es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando los que nos dedicamos a la rehabilitación sabemos que esto es muy frecuente en la amputación de un brazo y de una pierna, ¿va? Pero en la amputación de la mama, pues a algunas personas es relativamente nuevo. Para las personas que no se dedican a la rehabilitación, pues también es bastante nuevo, ¿va? Entonces, ¿cómo manejar la sensación de miembro fantasma? En este simposio manejamos muchos aspectos. Igual que una sensación de miembro fantasma en el brazo o en la pierna, la aplicación inmediata de la prótesis es el tratamiento idóneo. Pero aquí, debido a las condiciones generales de la paciente, no siempre se le aplica la prótesis mamaria inmediata. En este caso, la prótesis claramente es cosmética, ¿verdad? Pues a menos que sea tibolera, son unas cintas, generalmente es una prótesis cosmética. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Técnicas de reeducación sensorial. Ahí presentaron casuísticas con acupuntura y algo bien interesante. En este esquema se dijo que la acupuntura solo funciona, en este estudio, del 60 al 65% y la mayor parte de las veces como analgesia. A través de la estimulación que damos se liberan beta-endorfinas, que da la sensación de alivio, ¿no? Igual que la morfina, sin que se eche su pericazo. Entonces, en la casuística que presentaron no resultó diferente la aplicación de acupuntura contra otras técnicas. En cambio, las técnicas de reeducación sensorial, pasarle 5 texturas diferentes, de telas de diferente grosor. El sexto es una fibra Scotch Brite, como la que se usa para lavar. Los que lavamos trastes, ¿no, Angelitos? Saben lo que es Scotch Brite. Dicen que nada más hay 2 tipos de hombres, los mandilones y los mentirosos. Entonces, pues sabemos que la Scotch Brite es la sexta textura, y la séptima textura es un cepillo de cerda, ¿no? Se pasa en el sentido distal a proximal, 10 a 15 pasadas cada textura, 3 semanas, las siguientes 2 semanas solamente la fibra Scotch Brite y el cepillo, las últimas 3 semanas hasta que recuperen ya el cepillo de cerda. Entonces, esto es una técnica que es bien sencillita, pero es el que mejor resultado dio para la sensación de miembro fantasma en el caso de la mastectomía radical. La siguiente. Muy bien, algo que generalmente se nos pasa, y se nos pasa porque o no lo sabemos, o no lo enseñamos, o no le damos importancia. Ahora son las actividades de la vida diaria. Les decía, el paciente viene y a veces nos enfocamos a los arcos de movilidad, a la fuerza muscular, al problema neurológico, generalmente es periférico en este caso, muy pocas veces nos llegan cuando tiene metástasis al sistema nervioso central, pero esto es importantísimo hacer la evaluación, cómo nos llegan y cómo se egresan. Lo más común es que las pacientes, sobre todo cuando llegan, tienen dificultad hasta para alimentarse, entonces empiezan a utilizar el brazo libre, o hasta para peinarse, vestirse, y se van haciendo dependientes de la familia, ¿no? Creen los familiares que yo le ayudo y ahí sí me llevo la buena diaria y ya voy al cielo. No, al contrario, hay que hacerlas participativas. Incluso hay compañeros que dicen, pues amarra el otro brazo para que empiece acá. O sea, algunas veces a lo mejor hay que llegar a eso, pero si la convencen, pues es mucho mejor, ¿no? Sigue por mucho. Algo que generalmente hacemos poco también son las evaluaciones funcionales. Hay varios cuestionarios y varias escalas de medición de las funciones. La que más se utiliza es la Organización Mundial de la Salud, la de Karnofsky, y la que todos conocemos en la rehabilitación, que es la de Bartel, ¿no? La siguiente, por favor. ¿En qué consiste esta? La escala funcional de la Organización Mundial de la Salud se llama ECOG, que es porque fue desarrollada por la Intercooperative Oncology Group, es decir, SOG, el grupo cooperativo del el grupo de cáncer y de la cooperativa del ¿no? Con el objetivo de dotar un instrumento sencillo a los oncólogos para discriminar a los pacientes susceptibles o no de recibir quimioterapia. Entonces, por ahí tienen que empezar, le dan una quimioterapia, ¿no? Sigue. Porque a veces la terapia es muy agresiva
y va a dejar secuelas más severas. Entonces, en esta escala se mide en 5 grados. 0 en la actividad normal, ahí no hay ninguna limitación. 1, hay limitaciones de actividades que requieren un gran esfuerzo físico, capaz de realizar trabajos ligeros, no pueden ni tomar la cuchara, les decía, no pueden dificultar hasta para sentarse. 2, es capaz de realizar las actividades de autocuidado, peinarse, alimentarse. No puede realizar trabajos aunque sean ligeros, permanece levantado más del 50% del día, pero el resto en reposo o en cama. Limitación en las actividades de autocuidados del grado 3, ahí ya tiene sintomatología y está confinado a una cama-sillón más de la mitad del día, ¿verdad? Y 4 es cuando ya hay una limitación severa, requiere hospitalización, y el 5 pues, es la sala de patología, ¿verdad? Todos son los grados que utilizan esta clasificación. ¿Sí? La escala funcional de Karnofsky es una de las que más se utilizan para ver la funcionalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite ver la capacidad del paciente para realizar las actividades cotidianas. Es un elemento predictor independiente de mortalidad, tanto de patologías oncológicas y no oncológicas, ¿no? Sirve para tomar decisiones clínicas y valorar el tratamiento y la progresión de la enfermedad. La siguiente. Entonces aquí se mide del 0 al 100. 100 es una persona normal, no tiene ninguna limitación. 90, sus actividades son normales, pero hay signos y síntomas leves de la enfermedad. El 80, hay actividad normal con esfuerzo, con algunos signos y síntomas de enfermedad. El 70, es capaz de cuidarse, pero incapaz de llevar a término actividades normales o trabajo activo, o sea, no puede desarrollar su jornada. 60, requiere atención ocasional, pero puede cuidarse a sí mismo. 50, requiere gran atención, incluso de tipo médico, cuidados generales. Encamado menos del 50% del día. 40, está incapacitado, necesita cuidados y atención especiales, encamado al 50% del día. 30, está severamente incapacitado, tratamiento de soporte activo. 20, o sea, casi no tiene nada, está encamado por completo, paciente muy grave, necesita hospitalización, tratamiento activo. 10, pues es la antesala de patología, y 0, pues ya no hay nada que hacer, como ahí dice la siguiente. Entonces, una evaluación de 50 puntos inferior indica un elevado riesgo de muerte durante los 6 meses siguientes. Por eso es importante, son estas escalas funcionales, porque nos permiten ver un pronóstico a corto o mediano plazo. ¿Ah? La siguiente. Y la escala de Bartel, que les decía que los utilizamos mucho los médicos de rehabilitación, evalúa la situación funcional de la persona mediante una escala que mide las actividades básicas de la vida diaria. Es la más utilizada internacionalmente y es uno de los mejores instrumentos para monitorear la dependencia funcional de las personas. Evalúa 10 tipos de actividades y clasifica 5 grupos de dependencia. Su utilización es muy fácil, es de hecho lo que hacemos en rehabilitación en la consulta externa diaria. Sigue, por favor. Entonces aquí lo importante, el objetivo es evaluar cuál es la incapacidad funcional con respecto a su vida diaria, detectar el grado de deterioro, cómo va afectándose conforme pasa la enfermedad, monitorear objetivamente la evolución clínica, diseñar planes de cuidados y de rehabilitación en forma interactiva, ¿no? Ahí entra terapista físico, ocupacional, enfermera, médico, todo. Entonces, y esta es la escala de Bartel, ¿no? Se pone la valoración y se pone la actividad, ¿no? En la actividad, comer, califican. Si es independiente, le ponen 10, si necesita ayuda, le ponen 5, si es dependiente total, es 0, ¿verdad? Lavarse, ¿no? En este caso la cara, las manos, 5 independientes, 0 dependiente. Arreglarse, 5 independientes, 0 dependiente. Vestirse, 10 independientes, 5 necesita ayuda o dependiente. Micción, 10 es continente, 5 se orina involuntariamente en forma ocasional, o si es incontinencia total, defecación, igual 10, 5 y 0, ¿verdad? Con esto hacemos una valoración. A veces o no nos preocupamos por preguntar, o a algunos les da pena, o a algunos, sobre todo en alguna institución, pues tienen 30 pacientes, a veces no, pues a veces sí, no. Entonces no, hay que hacer una valoración orientada. Si hacen una buena valoración inicial, después es mucho más sencillo, ¿verdad? Y seguimos con las actividades: ir al baño, trasladarse sillón cama, la deambulación, subir y bajar escaleras. Igual se califica 10 independientes, 5 necesita ayuda, 0 dependiente, ¿no? O en el caso de trasladarse sillón cama, la escala se abre un poquito: 15 independiente, 10 mínima ayuda, 5 de 0 dependiente, igual por la deambulación. La siguiente.
Entonces se hace una evaluación. Si hay 100% de independencia a menos por 100, al 60% de dependencia, eleva de 55 a 40, 55 sobre 40 dependiente moderado, 35 a 20 dependiente severo, y menor de 20 es una dependencia total, ¿verdad? La puntuación se califica cada actividad de 5 en 5, como ya vimos, 0, 5, 10, hasta 15 en caso de traslado, de deambulación y traslado encima de la cama. La puntuación máxima será de 100, indica una independencia para los cuidados personales. Ahora esperemos que venga por acá. ¿Sí? No, pero aquí viene en camino. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que vamos a dar en rehabilitación? ¿Qué es lo más importante? Aquí es necesario e indispensable saber qué tipo de terapia que aplicamos, porque aquí sí podemos, contra nuestras modalidades, hacer que se difunda este tipo de problemas. Concretamente, el calor profundo está totalmente contraindicado en cualquier tipo de tumor maligno, en este caso de cáncer, ¿no? Así que olvídense de la diatermia y del ultrasonido en este tipo de modalidades. O sea, algunos dicen que si damos el ultrasonido lejos de la zona de donde se encuentra el tumor, no debería de pasar nada, pero pues ¿para qué nos exponemos? Para mí es práctico, está contraindicado en calor profundo. La termoterapia, todos sabemos que pues, puede ser superficial y profunda. Obviamente la profunda está contraindicada, las superficiales que tenemos que dar, pero acuérdense que parte de las lesiones que vamos a encontrar acá en el plexo braquial son neurológicas, y una lesión neurológica, en caso de una radiculopatía, de una plexopatía, de una neuropatía, dentro del esquema de la sintomatología que tenemos, disminución de la sensibilidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo con la termoterapia, hay que estar con mucho cuidado. La electroterapia, hay que saber qué tipo de corriente vamos a utilizar. Si ustedes han tratado o han platicado con las personas que manejan linfedema, que es un grupo muy interesante que ayudan bastante, ellos están totalmente en contra de la electroterapia. Usan usan presoterapia, usan vendas de compresión y utilizan un tipo de masaje especial, pero no les gusta la aplicación de electroterapia. En las revisiones bibliográficas que hemos hecho, que estamos haciendo actualmente, no hay nada que hable en contra de la electroterapia con el linfedema, ¿verdad? Entonces es muy importante. Científicamente no hay nada que nos diga que la electroterapia está contra el linfedema. ¿Y qué tenemos en beneficio? En el caso de las lesiones neurológicas, sí nos va a ayudar la electroterapia para remielinizar y para regenerar desde el punto de vista axonal este tipo de lesiones, ¿no? Entonces ahí entra la controversia, si están trabajando de forma conjunta con los grupos de linfedema, van a entrar en cierto conflicto, pero si dicen que están en contra, pues que les muestren la bibliografía, no hay nada en contra, eso ya lo revisamos. El ejercicio terapéutico es la base de estos programas de rehabilitación, empezando por la movilización pasiva para completar los arcos de movilidad, estirar todas las contracturas que tiene, los isométricos que nos van a ayudar para el bombeo. Acuérdense que la principal bomba de retorno venoso es el músculo, entonces un músculo parético va a hacer que se incremente el edema como consecuencia del linfedema. Si empezamos con isométricos, mejoramos la bomba de retorno, ¿verdad? Hacer ejercicios aeróbicos y cardiovasculares, porque hay que mantener en buenas condiciones el estado general de la paciente. Y algo que a veces nos olvida, incluso para problemas de síndromes dolorosos de columna, cervical y lumbar. A ver, ¿cuántos de ustedes en su programa de tratamiento de síndromes dolorosos de columna utilizan ejercicios respiratorios? ¿Levanten la mano? Uno. ¿De boca a boca o...? Así es, bueno, perfecto. Así te diviertes más. Bueno, es importante, durante todos los procesos de un programa de rehabilitación, tenemos que empezar con la respiración y se nos olvida. Bueno, es más, a ver si nosotros sabemos respirar bien. ¿Cómo se debe respirar bien? Pues hacer respiración diafragmática. Y la respiración diafragmática es muy sencillo, pero no la hacemos. A veces parecemos que respiramos con la barriga, pero es por panzones, ¿no? O sea, ¿cuál es la respiración diafragmática? O sea, a ver aquí en nuestro modelo.
el hijo de nuestra presidenta. A ver, respira profundo. ¿Ven lo que hace? Es una respiración torácica, no diafragmática. Es el principal error que cometemos. Respira profundo y sumimos la barriga, ¿no? ¿Qué pasa cuando subimos la barriga? Elevamos el diafragma, y al elevar el diafragma reducimos el espacio de los pulmones, ¿no? Entonces, esto que él hace, así respiramos todos los hombres, ¿no? Los comprobados. Bueno, espérate. Las mujeres, vete para acá, vete, no vienes para acá, vénganse, para que vean cómo respiran las mujeres. Eso. Aquí de frente para allá. Una respiración profunda. Una respiración profunda. Exacto. Las mujeres automáticamente hacen respiración diafragmática. O sea, la respiración diafragmática, cuando inspiramos, hay que expulsar la barriga para bajar el diafragma y aumentamos la capacidad de pulmonar. Entonces hay que hacer así, mira. Entonces echamos la barriga, ya se me fue demasiado. Y al expirar, la inspiración es al revés. Exacto. Con eso incrementan el 60% de la capacidad ventilatoria. Vean nada más lo importante que es eso para todos los programas de rehabilitación. Y algo que es bien sencillito. Otra vez acá, respira profundo. Ok, eso. Ahora trata de respirar diafragmático. No sabe anatomía, obviamente. Diafragma, inspira fuerte. Bueno, ahora lo que vas a hacer, cuando jales el aire, empujes mi mano hacia afuera. Gracias. Vale. Échale. Eso, ¿qué más? Esa es la respiración diafragmática. A ver, pónganse de pie y practíquenla todos. Es bien sencillo. Cuando estén corriendo, caminando, cuando estén corriendo, caminando y se sientan fatigados, es porque, pues como somos sedentarios, estamos utilizando la respiración al revés. Hagan este ejercicio y van a ver cómo automáticamente se recuperan un poquito más rápido. Claro, si son sedentarios como yo, que no hacemos nada de ejercicio, pues va a pasar una hora para que se recuperen, ¿no? Pero generalmente, al incrementar el 60% de la capacidad respiratoria, ¿no?, van a mejorar mucho. Entonces, muy importante en todos los tipos de pacientes, pero en las crónicos degenerativas mucho más, ¿no? Entonces, las técnicas de reeducación sensorial, ya se las expliqué hace rato, 5 texturas diferentes, las fibras Koch-Bright y el cepillado, ¿no? Las órtesis, ¿no?, en caso de que exista alguna lesión. Actualmente se están utilizando mucho las vendas de kinesiotaping, que nos permiten hacer, en lugar de una férula dinámica, con kinesiotaping se pueden, si la lesión no es tan severa, se pueden ayudar, ¿no? Y hay tratamientos especiales que se necesitan en este caso. La siguiente, por favor. Bueno, decía, la electroterapia es muy importante saber qué tipo de corriente vamos a utilizar, porque dentro de la gama de corriente que utilizamos se debe saber indicar por megahertz. De 0 a 5 megahertz se utilizan nervios simpáticos, de 5 a 15 nervios parasimpáticos, de 15 a 20 nervios, las fibras alfa, y así. Las analgésicas, en que se utilizan interferenciales, es de 80 a 120 Hz por segundo. Entonces tenemos que saber qué es lo que tenemos que aplicar para ver qué es lo que vamos a tratar de estimular. Hay estimulaciones para el dolor neuropático, hay estimulaciones para la reeducación musculoesquelética, ¿verdad? Entonces, dependiendo, y hay estimulaciones para atrofismo muscular, pero lo más económico para mantener el atrofismo muscular, ¿qué utilizamos? Isométrico, ¿verdad? Nada más contraer y relajar, es lo más práctico, no les cuesta nada. El linfedema, hay, les decía, muchas técnicas, hay incluso asociaciones, escuelas, agrupaciones que se dedican al linfedema. Durante mucho tiempo se sigue utilizando hasta la fecha. En principio las vendas de presoterapia, las que eran Jones, ahora hay muchas marcas. Hay unas bombas, unas mangas que se meten y empiezan a contraer el ángel, y hay otras bombas que tienen una presión negativa positiva y sirven bastante. Se utiliza también, les mencionaba, con el kinesiotaping como falda de hawaiana, dicen, ¿no?, abiertos acá para que haya buen retorno linfático, y también el masaje linfático que se utiliza en una arteria, en una vena, se buscan los vasitos y se da un golpeteo. Ese masaje se requiere mucha paciencia y mucho tiempo, casi es una hora y media de terapia, entonces pues,
bastante tiempo que se invierte. La siguiente, por favor. Entonces son las famosas bombitas, hay muchas categorías. La siguiente, por favor. Y la paciente, ¿no?, está acostadita y va con su maquinita para la presoterapia. ¿Cuál es el problema o cuáles son los cuidados que tenemos que tener en el caso de la paciente con linfedema? El linfedema de entrada puede ocasionar un síndrome compartimental, o sea, no solamente va a afectar las arterias y las venas, sino que puede comprimir todos los nerviositos que tenemos, sensoriales, motores, simpáticos, y dar, como buen síndrome departamental, neuropatías por compresión o por atrapamiento. Es muy importante, y si no lo detectamos y seguimos haciendo presión, vamos a tratar de mejorar el linfedema, pero vamos a lesionar más el nervio periférico y el plexo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que valorar, los médicos de rehabilitación, qué tipo de tratamiento vamos a dar. Y ahí les decía que entramos en controversia con estas agrupaciones porque ellos no aplican nada de electroterapia. En cambio, sí tenemos que aplicarle para regenerar la producción de mielina de los nervios periféricos. En cuanto a los cuidados paliativos, la rehabilitación, todos sabemos, es la especialidad que se dedica a la función, tenemos que recuperación, y es un equipo multidisciplinario. Entonces, el médico no va a estar todo el tiempo con la paciente, pero el tiempo que vaya con la terapista, las enfermeras, las cuidadoras que tienen que estar con ellos, les tenemos que ir a su programa de ejercicio, porque tienen que estarse dando el tratamiento la mayor parte del día, ¿verdad? La familia, la paciente. Mantener el brazo elevado del nivel cardíaco, que va a estar todo el tiempo acá, pues más. Educar al paciente y la familia para evitar las complicaciones causados por el reposo prolongado. Es frecuente que las pacientes se sienten tan debiluchas, tan cansadas, que generan úlcera de presión. Obviamente atrofias, contracturas, aquí sí contracturas, ¿no?, que a veces se confunden en espalda con contractura, aquí son verdaderas contracturas. Hay que controlar el dolor, la disnea, la fatiga, el vómito, la constipación. Muchos de estos, más que una secuela de su padecimiento en sí, son complicaciones de la medicación, de la radiación. Entonces, esto tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Esto les va a ir ayudando el tratamiento médico, pero a la vez tiene algunas complicaciones. La siguiente. Entonces, algo bien importante es hablar con las pacientes, ¿no? A veces se nos olvida que la comunicación es importantísima en la consulta. Y aquí los terapistas físicos, los profesionales y las enfermeras forman parte primordial en el proceso de rehabilitación. Para nosotros en la consulta los vemos cada 2 semanas, cada 3 semanas, dependiendo, ¿verdad?, cómo va evolucionando. El terapista está a diario, ¿no? Los americanos, bueno, concretamente en Puerto Rico, dicen que el terapista es el psiquiatra barato, ¿no? El psiquiatra de los pobres, porque todos los días lo está terapiando, ¿verdad?, le está moviendo, cómo te sientes, cómo estás, cómo está el perrito. ¿Por qué? Porque estas personas las dejan casi abandonadas, ¿no? Y luego, en algunas instituciones, no quiero decir nombres, ¿no?, las dejan con su compresa, con su eso, regresan al rato, que ya huele a carne quemada, vienen y repitan. Entonces, nunca hablaron con el pobre paciente, ¿no? Entonces hay que estarse comunicando con los pacientes, cómo va todo. Eso va a cubrir algunas de las necesidades psicológicas y va a permitir estar en sociedad. Acuérdense, al principio, en la etapa aguda del padecimiento, todo el mundo está así como mosquitero alrededor del paciente, y se lo llevan al hospital, doctor, que no se muera, no importa cómo quede, sabe lo que no se caiga, ¿no? Y después se quedan las secuelas. No habrá manera de hospitalizarlo, doctor, es que tengo que trabajar, es que no sé qué. Entonces, eso pasa con todos los pacientes crónicos degenerativos y más con los de rehabilitación. Entonces, la reintegración social es importantísima. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son las categorías de intervención del cáncer? Desde la preventiva, que le vamos a enseñar la autoexploración, después la mamografía, después restaurativa, ¿verdad? Nosotros entramos desde la restaurativa soporte. Deberíamos entrar desde la preventiva, ¿verdad? Cuando viene un paciente con que al hacer la exploración, si nos damos cuenta que tiene algo raro, adelante, un poquito más. Entonces, tiene algo raro, desde ahí tenemos que empezar. Y al final, la paliativa. Aquí está tu. No está tan bonita como de la presidencia, pero el doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo es el presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, y vamos acá, entonces habíamos quedado que vamos a empezar a regresar a la revisión y que vamos a iluminar con la cirugía. La siguiente, por favor.
Entonces, ¿cuáles son los problemas más frecuentes? El síndrome de desacondicionamiento. Así como a ustedes les pasan vacaciones, que después de una semana de vacaciones ya no quieren regresar a su trabajo. Bueno, los residentes están muy activos, son claro, súper activos. Entonces, después de algún tiempo de reposo prolongado, cuesta mucho trabajo reintegrarse, incluso hay síntomas que presentan de mareo frecuente, se pueden llegar a casa. La siguiente, por favor. Ya está instalada. La siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo al tipo de cirugía, es la rehabilitación que vamos a ver, de forma conservadora o forma radical. Pero eso ya parte de la siguiente, por favor. Y las disfunciones secundarias del paciente con cáncer de mama, ya sea en las limitaciones de hombro, el linfedema, la plexopatía y el dolor. La siguiente, por favor. La reinserción es muy importante en la familiar, laboral y la social. En las guías de práctica clínica que estamos viendo ahora, es bien importante ver primero cuándo empezamos la rehabilitación. Pues lo más pronto posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no las secuelas se nos van a ir haciendo más graves. ¿Cuándo lo vamos a reinserción laboral? En cuanto tengamos la capacidad física y emocional suficiente, y la social de toda la vida. La siguiente. La siguiente. Ok. ¿Cuál es una clasificación que siempre le estamos dando difusión? ¿Por qué? Porque esto nos permite ver al individuo en todas las esferas, biopsicosocial, eso quiere decir la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad de la salud. Entonces, tenemos que ver la parte médica, cuál es la parte de estructura, que es lo que maneja la CIF, que sería la anatomía, la fisiología, que viene siendo la función, la que sigue, la actividad y la participación, son lo que nos va a complementar para que el paciente se pueda integrar a la sociedad. La siguiente. Acuérdense que de acuerdo a la CIF hay facilitadores y hay barreras. Entonces el médico, el equipo de elección tiene que ser un facilitador y eliminar las barreras. La siguiente, por favor. Vamos rapidito, por un tiempo. Entonces tenemos las condiciones de salud, la función corporal. La siguiente, por favor. Y es lo que les mencionaba hace un momento cuando vimos todas las escalas, ¿no? Medir la funcionalidad. ¿Cómo lo hacemos? Hay escalas bien diferentes, ¿no? Ya no se vale evaluar a un paciente al ojo por ciento, donde levanta la mano, ¿no? Como hacemos, o así mal aprendemos en la consulta, ¿cuánto? 45 grados de limitación, 35, ¿no? Tienen poliómetro los ojos, ¿no? Para eso hay escalas de medición, que sigue, por favor. Y así como hay un mapeo del genoma humano, la que siguiente, estamos trabajando en la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación en hacer un mapeo de funcionalidad en los diferentes países de acuerdo a los diferentes requerimientos, ¿no? Sigue, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, dependiendo de los impedimentos que tengan, las funciones corporales y las estructuras, es como vamos a ver las limitaciones en las actividades de la participación. Pasa la que sigue, la que sigue, la siguiente. Eso es perfecto. Entonces, esto, si van a la Academia Mexicana de Cirugía, van a ver un gran logro que hizo nuestro presidente para apoyar a las personas con discapacidad. No solo las personas con discapacidad, los que nos cuesta trabajo subir y bajar escaleras. Antes parecía que subíamos, necesitábamos ser alpinistas para llegar hasta el foro, y eso es una rampa que está muy bonita, ¿no? Se lo voy a hacer dentro de las múltiples correos que me manda Angelito, 90% pornográficos, esto es uno de los mejores que me ha enviado, que dice, antes de que me crezcan las boobies, por favor encuentren una cura, ¿no? Está muy interesante. Bueno, entonces vamos a dar el paso al doctor Francisco Javier Guillermo Ochoa, que nos vea la parte de la sociedad, de la Academia Mexicana de Cirugía, y le agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Más que nada, una de veras sentida disculpa por llegar acelerada, no tiene que cuidarme. Pero usted sabe que en estas posiciones lo único que tienen son responsabilidades y donde manda el capitán de la marina. Entonces, esto estaba programado desde hace muchos meses. De la sociedad, de la Academia Mexicana de Cirugía, y le agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Más que nada, una de veras sentida disculpa por llegar acelerada, no tiene que cuidarme. Pero usted sabe que en estas posiciones lo único que tienen son responsabilidades y donde manda el capitán de la marina. Entonces, esto estaba programado desde hace muchos meses, debo reiterarles, como hizo los miembros de recursos humanos, la directiva, y estaba perfectamente bien programado. Como secretario de salud, dice, fíjate que necesito que vayas a esto conmigo,
te vas a presentar aquí, yo quiero que tú hables, entonces todo se tuvo que modificar. Pero el deseo es estar aquí con ustedes y compartir. Yo les agradezco su presencia, su paciencia y sobre todo su voluntad. El doctor Guzmán me encargó que habláramos sobre cáncer de mama y sus impactos desde el punto de vista clínico. Pero evidentemente que al estar en este auditorio, uno de los aspectos más importantes que para mí, como oncólogo, no sé si es por formación o de formación, me preocupa y ocupa lo que es el conocimiento del cáncer, no solamente como una entidad que es avasalladora, sino que además puede tener implicaciones desde el punto de vista de sinónimo de muerte y mutilación, como automáticamente nosotros pensamos desde este diagnóstico. Pero sobre todo, me ocupa y me preocupa cuando existe la mujer. Porque por el cáncer, que es cierto, es un padecimiento de distribución general, afecta a ambos sexos, también puede tener un importante impacto significativo. De tal suerte que hoy por hoy, si yo les pregunto a las personas que todos estamos aquí reunidas, ¿quién ha tenido un familiar con cáncer durante la mano? Por favor. Y si yo les pregunto, muchas gracias, de no levantar la mano, ¿quiénes han tenido algún conocido con cáncer? Pues todos, y si yo les pregunto, dentro de su ejercicio de práctica, independientemente de que ustedes tengan, ¿cuántos han visto pacientes con cáncer? Es de realidad. Luego entonces es un gran problema de salud pública que no requiere un estudio epidemiológico donde sigue controlado, ¿verdad?, de forma chihuahua, sino es continuo. De tal suerte que les voy a dar una visión muy rápida sobre el reto que representa el diagnóstico, la terapéutica, así como la rehabilitación en paciente con cáncer de mama. Decíamos que existen dos conceptos ante el diagnóstico inminente de cáncer. Hoy por hoy, este paradigma ya no debiera de existir, siempre y cuando se diagnostique en etapa temprana y se trate adecuadamente. De tal suerte que eso es importante que nosotros lo sepamos. Pero no estamos no estamos aquí para hablar de tratamientos de cáncer. Lo más importante de señalar es que el cáncer de mama es un tema que da para mucho. Aquí hay 7 puntos que ustedes estarán de acuerdo en todos estos comentarios. Es el cáncer más temido por la mujer, es el que mayor impacto en muertes produce, es el que mayor número de cánceres se autodescubren todavía en nuestras mujeres. No es posible que la mujer tenga que sentirse algo para diagnosticarse un cáncer. Deberíamos de diagnosticar en etapas más tempranas. Es el que mayor cantidad de artículos se generan para escribir en la literatura médica por las controversias que muchas veces existen en su mayoría. Por otra parte, es el que más biopsias se requiere, tanto para la enfermedad primaria como para la enfermedad metastásica en el transcurso del paciente. Siempre habrá que hacer estudios de rayos X para ver si hay lesiones óseas, estructuras afectadas en órganos internos, etc. Y es el que más causa controversia en el mundo. Hay gente que hace cirugía radical de traga con amputación del glúteo normal, hay gente que hace cirugía conservadora con tratamientos complementarios como terapia, de tal suerte que las discusiones todavía siguen. Y vean ustedes, no vamos a analizarlo, pero aquí hay otros puntos en los cuales finalmente nos importa saber que el cáncer de mama es una enfermedad difícil, es una enfermedad que siempre crea controversia en cuanto a su diagnóstico y su tratamiento. Pero lo que es importante señalar, además de esto, es que en México verdaderamente es un gran problema de salud pública. Y vean ustedes que según los registros epidemiológicos es la segunda causa de muerte en la mayoría de la República. Pero les traigo una noticia. El Distrito Federal, los estados del norte de la República, como son Chihuahua, Sinaloa, Sonora, tienen una mayor incidencia de cáncer. A medida que hay mayor desarrollo económico, mejor alimentación, más ingesta de grasas, tenemos exponencialmente mayores posibilidades de dar cáncer. De tal suerte que eso es importante. Lo peor del caso es de que, fíjense, más de la mitad de los casos se diagnostican en etapas avanzadas, en los cuales, pese a lo que nosotros hagamos, las opciones de curación
no existen, serán meramente paliativas. De tal manera que solamente una tercera parte de los casos nosotros podemos cubrir. Por otra parte, ¿qué impacto pudiera tener? Y el doctor Ochoa trae diapositivas muy viejas de 2003. Es el único registro estudiológico de empresas que se quedó hasta entonces. Hoy no hay estadísticas, ni siquiera por el Instituto Nacional de Epidemiología y Geografía. De tal manera que ven ustedes el impacto de las muertes que ya estaba produciendo en 2003 y que para 2011, algunas instituciones de salud está ocupando la primera causa de casos nuevos y además, vean ustedes, la primera causa de muerte en la mujer en nuestra población. De tal manera que eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Porque vean, lo más triste es que es cuando el cáncer se presenta, ataca a la mujer en su plena edad de plenitud. Siempre tenemos una edad para plenitud. Pero ven ustedes, el problema es que en nuestro país parece ser, por algunas razones, el cáncer se presenta en la mujer 10 años antes que el cáncer en los Estados Unidos americanos. De tal manera que hoy por hoy, a partir de los 40 años de edad, tenemos que reforzar nuestras estrategias para la autodetección, para el diagnóstico de todo este tipo de tumores en este grupo potencial de población. Pero les tengo otra noticia. Por desgracia, no hay un factor de riesgo bien definido para que una mujer pueda tener cáncer. El simple hecho de ser mujer ya es un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Luego entonces, hay que ver que, fíjense ustedes, el 65% de los casos no tienen factores de riesgo identificados. De tal manera que cualquiera de los que estamos aquí, incluyendo también los hombres, o que los hombres también podemos tener cáncer, pero aquí hasta en eso no tenemos nada. Mientras que la mujer es una por cada 8 o 9, los hombres es una por cada 5. Es lo que pues por eso no, pero sí tendremos de nuestra la que sí. Por otra parte, es importante señalar que existe esta relación muy importante, pero que hoy es un hecho comprobativo, que el estrato hormonal, sobre todo con la ingesta de los estrógenos, se incrementa significativamente el riesgo de cáncer. Luego entonces, se pueden utilizar los hormonas, pero hay que cuidarse en cómo se utilizan y con una vigilancia específica para este tipo de padecimientos. Vean ustedes cómo predomina en etapas más tempranas en la mujer en México que en los Estados Unidos de América. De tal forma que realmente lo que sí sabemos es que el cáncer de mama, si bien es cierto empieza a partir de la cuarta década de la vida, el cáncer, como todos los cánceres, está asociado a un factor de edad. A medida que nosotros envejecemos, se van incrementando en forma significativa las probabilidades de tener cualquier tipo de cáncer, incluyendo cáncer de mama. Vean ustedes estas conclusiones. Pero ¿por qué nuestra obsesión de hablar de cáncer de mama, de hablar de diagnósticos tempranos? Porque en aras de no tratar de profundizar, solamente decirles a ustedes, miren ustedes, cuando se diagnostica una etapa 0, o sea, un cáncer incipiente, apenas empieza, que no es invasor, las probabilidades de supervivencia están del 98% a más de 5 años. Sin embargo, ven ustedes que a medida que las etapas progresan, al crecer el tamaño y al haber enfermedad metastásica terminal, las probabilidades de supervivencia van significativamente descendiendo hasta la etapa 34, en que potencialmente todas se mueren en un periodo muy mayor a 7 años. Es por esto que nuestra obsesión es el diagnóstico temprano y la terapéutica con intención curativa trata de controlar la enfermedad ofreciendo una estabilidad en la calidad de vida. Es por esto que nosotros pensamos que los cánceres deben de ser tratados agresivos, porque el cáncer es agresivo. El cáncer no permite que nosotros transemos por él. El que transa no avanza. El que transa se atora. El cáncer es mucho más agresivo, específicamente en etapas avanzadas. De tal suerte que, fíjense ustedes, tenemos gran cantidad de recursos terapéuticos, pero ninguno es efectivo
si no lo diagnosticamos temprano. Tenemos cirugía, tenemos quimioterapia, tenemos radioterapia, tenemos hormonoterapia y hoy por hoy terapias humanitarias, costosas, sofisticadas, pero no efectivas. Esto es importante que nosotros entendamos muy claro, porque cuando no podemos curar, los psicólogos tenemos la obligación de pagar. ¿Y qué es lo que pretendemos? Si no podemos controlar la enfermedad, pues evidentemente vamos a tratar de controlar la calidad de vida, pero la enfermedad nos gana y la calidad de vida puede ser pobre. De tal manera que nosotros tenemos que ver cómo ha evolucionado el tratamiento antibiótico de cáncer. Y si bien es cierto, antes los procedimientos quirúrgicos eran sumamente radicales, como ustedes lo pueden apreciar, gracias al avance de la tecnología, de mejores tratamientos con radioterapia, de mejores fármacos de quimioterapia, de bloqueadores hormonales, hoy por hoy podemos hacer cirugía conservadora de mama con secuelas estéticas mínimas y funcionales. Pero, por desgracia, no siempre es así. Si bien es cierto, podemos hacer cirugía conservadora y estética, debemos de ser cuidadosos porque también podemos hacer algunas alteraciones, como puede ser lesiones de los nervios, o bien el quitar el drenaje de los ganglios linfáticos que nos va a permitir que se desarrolle un cerebro. De tal suerte que también tenemos opciones terapéuticas, no solamente para tratar de controlar y curar el cáncer, sino para darle calidad de vida a la paciente, reconstruyéndola. Y vean ustedes hoy cómo es posible reconstruir la mama con prótesis, con expansores, con cortajos, que le permitan a la mujer un remedio de mama, porque la mama de la mujer es tan perfecta que no hay obra de cirujano plástico que pueda reconocer una mama al 100%. Siempre los resultados serán razonablemente satisfactorios, pero no 100%, especialmente para el paciente. Nosotros podemos dar una buena opinión, pero finalmente la paciente se da cuenta y los resultados, como ella se percibe y se siente. Esto es importante señalar, que si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, podremos ofertarle a nuestra paciente un buen control de la enfermedad y también otorgarle una buena calidad de vida, estética y funcional. Sin embargo, vean ustedes, ¿cómo esto se lleva a cabo? A través de lesiones no palpables. Tenemos que participar, el radiólogo, el patólogo, el joven. Sería ideal que las lesiones no se palparan, porque en el momento en que uno vive un centímetro, las probabilidades de diseminación cantonales, especialmente en el SIDA, son importantemente significativas. Y al tener metástasis a los nervios, las posibilidades de enfermedad metastásica a distancia serán significativamente importantes. De tal manera que tendremos que darles tratamientos más agresivos y no necesariamente detectarlos a la presión. Por otra parte, es importante que nosotros hagamos siempre un diagnóstico de etapas tempranas, ya que esto nos permite mayor supervivencia. A mayor cantidad de tumor, menor supervivencia por el tamaño del mismo. Y el efecto adverso tan pobre control de calidad. De tal manera que ahora los tumores grandes ya no los superamos. Primero les damos un tratamiento sistémico con quimioterapia para que reduzcan el tumor y luego valoramos y los operamos y les damos radioterapia. Pero la práctica no necesariamente tiene que ser cáncer. Tenemos que entrar al terreno. De tal manera que conocemos cada vez los mejores factores pronósticos, pero el mejor factor pronóstico sigue siendo el diagnóstico de lesiones cuando no son palpables. La que sí. Vean ustedes la gran cantidad de factores pronósticos. Y aquí es donde entran las discusiones con los médicos, con los psicólogos, sobre tal o cual manejo que deben llevar este tipo de pacientes. Es por esto que tenemos que nosotros seguir, miren ustedes los que están en investigación todavía, la que sí. Pero lo que sí es cierto es de que si bien es cierto la cirugía es la principal opción terapéutica, especialmente en etapas tempranas, también se puede ser complementario después del tratamiento que le demos de quimioterapia y que nosotros llamamos adyuvante, puede ser de rescate o puede ser paliativo para quitar las concentraciones, el tumor, el mal olor, la fluidez, etc.
Pero ¿a qué nos lleva esto? A que el artífice de la cirugía radical fue el doctor William Holster, que creó la técnica de la mastectomía radical clásica, quitando la mama, ambos pectorales y la cadena linfática de la axila hasta la entrada al tórax. Luego entonces, esto era en aras de controlar el padecimiento. Se controlaba en algunos casos, pero con secuelas significativas desde el punto de vista funcional y estético, que representaban, por supuesto, vean ustedes, una deficiencia de calidad de vida. Y ustedes ya están pudiendo apreciar aquí que hay brazos que quedan bastante gruesos, que nosotros lo conocemos o los denominamos como hemisferio. Esto nos ha estado llevando a muchas discusiones con diferentes tipos de técnicas quirúrgicas que no es el momento de discutir, pero lo que sí es importante señalar es que dentro de las opciones ahora se está manejando la cirugía radical modificada preservando el músculo temporal menor en aras de disminuir las secuelas desde el punto de vista funcional del paciente. A hoy ofreceremos cirugía conservadora e inclusive todavía se acerca la mastectomía radical clásica cuando el padecimiento no puede ser controlado en discreción. Esto nos lleva a otros tratamientos multidisciplinarios, como ustedes pueden ver, costosos, largos, complicados, con efectos secundarios muy importantes en el paciente, que también dejan secuelas y que es importante rehabilitar, como la fibrosis con la radioterapia en este tipo de pacientes. Todo esto nos está tratando de llevar a un diagnóstico más temprano, más oportuno como esto, la que sigue. De tal manera que, fíjense ustedes, de la cirugía radical clásica amputativa que nosotros hacíamos, ahora hemos ido migrando, cuando hacemos diagnósticos tempranos, a excisiones pequeñas para poder recitar tumorcitos, en el cual ni siquiera se palpa, así que son microclasificaciones que es necesario hacerles una práctica normal, como belleza, esto, además está con ustedes, salud. ¿Tiene boca? Vean ustedes el tipo de cirugía que ahora se hace, tratando de evadir con mucho las secuelas. Compárenlos con las disecciones radicales de la axila, pero vean ustedes, conservando la forma y ciertamente la función de este tipo de pacientes. Pero la mastectomía, conocida como tal, tiene complicaciones. Los médicos siempre hablamos de los éxitos, ¿verdad? Y cuando venimos a las pláticas, pues nos sentimos así como por desfilando delante de ustedes, pero están los éxitos, pero pocas veces los fracasos. Hoy no vamos a hablar de éxitos, vamos a hablar de fracasos. Fracasos terapéuticos. El fracaso terapéutico se define como aquella estrategia terapéutica que puede curar el cáncer, pero que a la paciente le deja una secuela que no le ofrece nada. Eso es. Aunque sea un éxito, desde el punto de vista curativo. Pero si voy a vivir, pues quiero vivir bien, que eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Es importante que nosotros tratemos de hacer evaluaciones para reducir los daños al mínimo. Pero es importante que nosotros sepamos que puede haber complicaciones. ¿Cuáles son? Las más usuales: el linfedema al quitar la cadena ganglionar. 2, las infecciones de las heridas quirúrgicas. 3, la comunicación de efectos secundarios o desplegamientos internos que nosotros hacemos y al cortar los conductos linfáticos. 4, se puede perforar el tórax y se puede producir un neumotórax con un tórax subpulmonar que le dé comunicación al paciente. O se pueden cruzar los colágenos y los tejidos cuando los cerramos con mucha tensión. O bien, vean ustedes, puede haber una hemorragia de un vaso que no tiene una buena coacción, o lesiones de estructuras endovasculares. Porque en las incisiones ganglionares axilares llegamos a veces hasta acá y se nos olvida el flexo braquial, o se nos olvida el músculo dorsal, o se nos olvida el músculo pectoral y empezamos a correr los músculos de disfunción. Con la escápula larga y cualquiera colgante de ciertas, ¿verdad? Y vean ustedes,
dependiendo de quién opere, dependiendo de los centros hospitalarios, las probabilidades de complicaciones pueden estar señaladas aquí. Pero fíjense ustedes, linfedema con mucho es una de las patologías más frecuentes como una de las secuelas que produce la mastitis. Y vean ustedes seguramente han visto este tipo de pacientes. Es un éxito terapéutico en control del cáncer. Pero vean ustedes el linfedema severo que estas pacientes presentan y que les dan una deficiente calidad de vida. Luego entonces tenemos que voltear los ojos a estos aspectos. Y vean ustedes también este otro tipo de ejemplos en los cuales el edema es mucho, el linfedema es menos perceptible, pero que requiere de todos modos un apoyo y una rehabilitación a este tipo de pacientes. ¿Cómo manejar el linfedema? En forma conservadora. La más clásica, la posición, el masaje, el vendaje. Los efectos son mínimos, sumamente transitorios y nada reconfortantes para el paciente. Eso es lo más triste del asunto. De tal manera que se han inventado algunas otras estrategias. ¿Quién no conoce de ustedes el manejo con las ondas de presión o despresurizaciones permanentes y sostenidas? Volvemos a lo mismo. Forzamos el drenaje de la linfa por otras vías, pero los resultados son mínimos, transitorios, eficientes, casi más en estrés. Pero hemos quitado que los drenajes fundamentales de la linfa. De tal suerte que finalmente son acciones meramente paliativas. De tal manera que hoy surgen estas mallas famosas y estos drenajes que pueden controlar la calidad de vida de los pacientes, pero que siguen siendo estudios de manejo transitorio de las mismas con resultados poco extensos, poco adecuados. Múltiples casas comerciales han hecho esto y lo único que se beneficia con la casa comercial es mallas, ¿verdad que sí? Existen otras, como decíamos, estas mallas que todos ustedes han visto que son también, en términos de llamarlos, mejora un poco la situación. Pero imagínense ustedes en este México distinto ideal con 33, 34 grados con este temperatura de mayo y con la actividad cotidiana de seguir trabajando en una ama de casa, pues es totalmente como el paso. Existen orientaciones, clubes, organizaciones tratando de promover el conocimiento de lo que es el diferente. Y eso es importante, eso es uno, pero no es suficiente para un mujer que cursa por este país. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? Prevenir. ¿Cómo prevenir? Preveniendo las complicaciones. Pero ¿cómo vamos a prevenir esas complicaciones? Evitando cirugías radicales. ¿Cómo vamos a evitar cirugías radicales? Cuando el diagnóstico está claro. Por eso la insistencia en el diagnóstico temprano. Un maestro decía que el mejor recurso terapéutico es aquel que no se emplea porque no es necesario. Y si nosotros lo evitamos, podemos encontrar mejor calidad de vida. Las complicaciones existen. Es importante que la paciente se le informe que si se le va a tener que hacer una cirugía radical, va a tener muchas probabilidades de conseguir este tipo de paciente. Y es importante que también generemos a través de las sociedades, con nuestra reputación, de cáncer, folletos informativos, divulgación, para que la paciente que se somete a este tipo de terapia esté consciente de los riesgos y de las complicaciones que eventualmente va a desarrollar este diagnóstico. Vean ustedes porcentajes de las heridas quirúrgicas. No es el momento de analizarlo, pero es un riesgo cada vez mucho más frecuente, sobre todo cuando existen infecciones cruzadas, sobre todo cuando manejamos las heridas sin lavar las manos. La epidemia de la gripe que nos enseñó que hay que siempre lavar las manos antes de tocar al paciente y después de tocar al paciente. Porque las infecciones cruzadas, por mucho, van a promover que existe un mayor riesgo, especialmente cuando se hacen biopsias a cielo abierto, cuando la paciente tiene una edad avanzada, y no por ser anciana, sino porque el anciano, por definición, su sistema inmune puede estar mucho más asociado a un padecimiento crónico. Aquellos que llegan a tener los naranjas, como saben tan calibrar
se dejan los drenajes de los lugares si pueden ustedes para que vean esa agua, y si nosotros lo dejamos ahí con mucho tiempo, puede ser una fuente de contaminación que está asociado a la deficiencia de este tipo de pacientes. El sufrimiento y por bajo de las heridas, vean ustedes. Y aquí me permití ponerles esto, una mala técnica quirúrgica que produce necrosis y afección y acúmulo de secreción y seroma. Vean ustedes los tubos prolongados que producen edema y que van a tener impacto en la fractura. ¿Qué es el seroma? Es la acumulación de líquido que ahora vimos y es importante que nosotros lo conozcamos. ¿Cómo podemos ver que se pueden facilitar este tipo de secreciones? Fíjense ustedes, una tercera parte de los pacientes que se operan radicalmente desarrollan el seroma, la acumulación de líquido subcutáneo por debajo de la vida después de los tratamientos. Esto es más frecuente en las mujeres obesas. Por eso también es un factor importante. Tenemos que abatir el sobrepeso. No solamente por estética, no solamente por la diabetes, no solamente por la hipertensión y por la hipercolesterolemia, sino que una mujer obesa tiene mayores probabilidades de desarrollar cáncer de la mama que el resto de la población general. Y las complicaciones pueden ser mayores con las cirugías. Vean ustedes cómo, dependiendo del tipo de cirugía, las complicaciones pueden ser mayores y menores. No se minimicen las cifras. Lo importante es que ustedes sepan que estas existen. Y vean ustedes, la técnica de disección puede haber hemorragias y en la medida que se presentan drenajes y seromas, las complicaciones pueden ser mucho menores. Por eso es importante que nosotros no hagamos cirugías grandotas, que hagamos cirugías chiquitas. Y si queremos hacer cirugías chiquitas, tenemos que hacer pequeños tipos. La rehabilitación. ¿Qué les puedo enseñar a ustedes de rehabilitación si ustedes son los expertos? Yo soy un gusto ignorante, pero ¿qué tenemos que aprender con los años? A facilitar a los pacientes, al menos en el camino que nos conecta con nosotros. ¿Cómo nos podemos ayudar a rehabilitar sin el ánimo de trasladar de plática y ya magistralmente de doctores? Yo sí quisiera reflexionar. Ustedes conocen a este individuo, Lance Armstrong. No soy una víctima, soy un sobreviviente. Lo primero que tenemos que darle al paciente es la confianza y la actividad. Que si ya tenemos ese padecimiento, se va a luchar por una supervivencia. Es una forma de supervivencia. La realidad es que el paciente oncológico curado de la neoplasia, pero si permanece con invalidez física o emocional, representa una especie de triunfo frustrado que hemos dicho, y por lo tanto de nuestras habilidades terapéuticas. Y es nuestra responsabilidad que nosotros tendremos no solamente para el cáncer popular, sino que le faltemos posibilidades de tener mejor calidad de vida. Y si no podemos, podemos ustedes. El proceso de la rehabilitación, perfectamente ustedes saben. ¿Qué les vengo a enseñar a ustedes, señores curas, cuando yo apenas sé ser el Padre Nuestro? Y católico soy. La física, la psicología y lo laboral, que pueden producirse como consecuencia de los tratamientos, y esto tienen ustedes que tener muy claro, así como nosotros. Es importante, porque el cáncer de mama es la patología ideal para desarrollar modelos de estudio, tanto de prevalencia como las características demográficas y múltiples categorías de discapacidad por diferentes áreas. Y estas son preguntas para que ustedes hagan investigación clínica en los procesos de rehabilitación. Porque también siempre estamos esperando la bibliografía del extranjero. ¿Qué estamos esperando nosotros los mexicanos? Tenemos la obligación de hacerlo. La mujer que representa el problema de un cáncer de mama, además de la enfermedad, además del costo, además del desgaste emocional de ella y su familia y de su pareja, porque no hemos hablado del hombre, también el hombre tiene un suyo ahí, de tal manera que enfrenta este tipo de discapacidades que tenemos nosotros que estar conscientes, y que nosotros como médicos tenemos la responsabilidad de ser facilitadores para resolver todo este tipo de problemas. La vecina. Es por esto que el impacto de las secuelas de un tratamiento oncológico radical del cáncer de mama
es tal que afecta a la familia. Nadie habla de que operaron, de que operaron. O ya no se te ve bien parejo ahí. O ya no te quedó bien estables, ¿no? Los amigos, el lugar de trabajo, ¿sí? Y crea desafíos adicionales para la gente que está alrededor de este tipo de productos. Es por eso que nosotros como medios tenemos la responsabilidad de tener muy claro el conocimiento de las discapacidades que potencialmente vamos a producir. Segundo, la acción prospectiva para evitar en lo posible estas. Prevenir, ¿verdad? Que decíamos. Tercero, tener una sistematización en la evaluación de secuelas. Y voy a decir todo el mundo, no pensar que nomás sabe 30 segundos, 40, 90 grados, etc. O que puede cargar un terreno. Hay que establecer sistematización, metodologías que nos permitan ser reproducibles para ser justos, más claros y poder medir verdaderamente el impacto. Las intervenciones de complejidad variable, la vigilancia y la revelación para una buena monitorización eficaz y saber si nuestros programas de rehabilitación verdaderamente están provocando en la paciente o no lo están haciendo. Y no seguimos con la un mes, 2 meses, y no mejor, doctor. Pues no importa, que usted siga, aquí no importa, se lante la paciencia. Eso es importante en el hecho de que vamos a ver. ¿Sí? Es por eso que el cáncer de mama, fíjense ustedes, me permito poner esta diapositiva, es que los médicos tenemos la solución y siempre, sí, tratar el cáncer, pero siempre resecar, pero también siempre reconstruir. Ay, me decías una mujer de 60, 70 años, ¿para qué quiere el pecho? Si no va a aumentar. ¿Pero qué representa el pecho? En primer lugar, sensualidad, diferenciación entre hombre y mujer. Representa sensualidad. Miren ustedes si es una sensual. Representa maternidad. ¿Qué acto más sublime en la vida de una mujer el tener la oportunidad de aumentar el hijo? Es la comunicación más íntima que puede establecerse entre los seres sin que sea brutal. Por otra parte, representa una estructura par. ¿Y qué significa? Equilibrio. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces nuestros pacientes mastectomizados sienten que el peso de la mama es mayor, tratan de compensarlo únicamente o al revés. Entonces, vean ustedes la cuestión. Cuando esto sucede y afectamos todas estas estructuras, afectamos la sexualidad, el sentido de dignidad. Una mujer se siente identificada con su estructura. Podremos quitarle el útero, podremos quitarle el páncreas, podremos quitarle, pero mientras no se vea, ¿cuál es el que no ve? Digo, ojos que no ven. A veces vemos el corazón, ¿no? De tal manera que, ¿cuáles son las reflexiones que yo quisiera compartir? Que los cirujanos hoy, pese a que nos sentimos la omnipresencia, también aquí tenemos. Yo no voy a decir que la primera cosa en todas las escuelas, pero lo que sí es importante, que por los cirujanos no debemos quedarnos sordos y ciegos ante la problemática severa del cáncer, pero más aún la problemática de la terapéutica que deja secuelas en el paciente. Queremos a nuestros terapeutas, pero las queremos plenas, las queremos funcionales, las queremos plenas. Muchas gracias. Ahorita les contamos. Por lo que usted comentó, el diagnóstico precoz es lo más importante. Pero una mujer, para hacerse un diagnóstico, digamos, precoz que ayude,
tendrá que hacer una autoevaluación. Y usted mencionó que si el tumor ya tiene 1 centímetro, ya no está en fase 1, ¿no? O sea, la pequeña bolita que descubre una mujer, que yo creo que máximo se ha de ser como de 1 centímetro, porque una de 3 milímetros no creo que la descubra. Entonces, la mamografía también es importante. Hoy, por lo que usted comentó, el diagnóstico precoz es lo más importante. Pero una mujer, para hacerse un diagnóstico, digamos, precoz que ayude, tendrá que hacer una autoevaluación. Y usted mencionó que si el tumor ya tiene 1 centímetro, ya no está en fase 1, ¿no? O sea, la pequeña bolita que descubre una mujer, que yo creo que máximo se ha de ser como de 1 centímetro, porque una de 3 milímetros no creo que la descubra. Entonces, la mamografía también es importante, pero parece que la recomiendan cada año. ¿Usted qué opina entonces? ¿Cómo se hace un diagnóstico precoz? Que la mujer opere para su diagnóstico precoz. Pero mire, yo creo que es muy importante, en primer lugar, el hombre es un animal de costumbres, igual la mujer. La primera recomendación es de que una mujer que empieza su ciclo sexual, su menstruación, desde adolescente, se le debe de sensibilizar, educar, para que ella conozca sus pechos. Número 1. Y simple y sencillamente, 5 días después de su regla, sistemáticamente la mujer se autoexplora las manos. Y al llegar a la 4ª década de la vida, es como los automóviles, discúlpenme, no la quiero comparar con un automóvil. Es un Ferrari, está Hay automóviles, pero los automóviles usted los tiene que llevar a la agencia cada determinado kilómetro para hacer una revisión preventiva y eventualmente le hacen después sus cambios de aceite, etcétera, etcétera. Con la sangre de cuando nosotros corremos cierto kilometraje en la vida, estoy hablando de factor de riesgo. Si el factor de riesgo se empieza a disparar a partir de los 40 años en una mujer, con que se haga una autoexploración mensual, que además acuda una vez al año con un médico, que sepa explorar más, y le solicite una mastografía, pero que esta mastografía sea digital y que tenga un ultrasonido complementario, será la mejor forma de diagnosticar un cáncer en etapas incipientes, de los cánceres que no se faltan, de esas microcalcificaciones que les mostré. Es suficiente un estudio anual, siempre que se haga bien hecho, porque si también hacemos una mastografía con una técnica deficiente, con un equipo pasado de moda, con un ultrasonido de baja resolución, no vamos a obtener la información, porque además de que hay que hacerlo bien. Pero lo más importante, nosotros pensamos que la salud es un compromiso de vida que debemos asumir cada uno de nosotros como ciudadanos. Y creo que es aquí también donde las sociedades médicas tenemos que trabajar mucho para que nuestra población se le informe, se le comunique, se le instruya, se le oriente para que ellos nos ayuden a preservar su salud. No crecer y seguir perpetuando el modelo de que llevamos el coche al mecánico solamente cuando se nos para, sino que debemos de llevar a nuestro coche para el mantenimiento preventivo. Si nosotros llevamos al coche a cambiarle aceite, hacer ajuste, afinación y cambiarle llantas, cortarlas, con más razón, nosotros como humanos tenemos que tener esa cultura, ese conocimiento, esa orientación que nos permite establecer un programa de autoexploración mamaria mensual, pero además una mastografía anual a partir de los 40 años. O sea, no, doctor, pero es demasiado poco, ¿no? ¿Es demasiado poco? De las pacientes que usted tiene, que les ha detectado cáncer, ¿se han hecho mastografía anual en algunos años atrás o ninguna? No, sí. Entonces, y de todos modos tuvieron este problema, ¿no? Pero déjame decir, la mastografía anual en nuestro país ha habido logros, pero las mujeres en riesgo son 7,5 millones a partir de los 40 años de edad. Las campañas de mastografía que se han establecido
no llegan a una cobertura más allá de 700,000 mujeres, de 1 millón, y en el mejor de los casos de los 2 millones este último año. Sin embargo, de estas 2 millones de mastografías, todavía no se puede garantizar la calidad homogénea en la técnica y en la interpretación y en la experiencia del radiólogo para identificar estas lesiones. Y a veces las lesiones están ahí. Lo que pasa es que no se ven porque la técnica es mala o el médico que interpreta la mastografía no tiene la experiencia. Entonces, ¿no cree que falta divulgación para hacer conocer a las mujeres de este país que las técnicas son malas, que hay lugares en donde no están capacitados bien? Entonces, decir los lugares que pueden tener... Claro, eso es precisamente lo que he estado tratando de decirle a usted en este comentario. Es responsabilidad de las sociedades médicas la divulgación en la población general. Nosotros como médicos, como especialistas, siempre estamos preocupados por actualizarnos, y aquí estamos esta noche conversando, pero no desarrollamos programas, estrategias que el conocimiento de nuestras áreas y de especialidad se divulgue en la sociedad para poder hacer una mejor medicina. Sí, doctora Susana. Para felicitarlo, doctor, por su excelente exposición. Y pues es muy difícil encontrar un cirujano que tenga esta visión integral del paciente. Generalmente son muy técnicos, y lo que usted decía, ¿no? De que se satisfacen su calidad técnica y olvidándose de la situación integral del paciente. Pero quería aprovechar a lo mejor más en el caso de cáncer de mama. En ocasiones ustedes pueden operar con otro cirujano, por ejemplo, en el cáncer de parótida. Tengo una amiga que tuvo un cáncer de parótida y le pidió a su cirujano oncólogo que si no podía operarla junto con un cirujano plástico, porque ella ya había tenido otras personas que había visto que las habían operado y quedaba como un boquete aquí, así decía ella, ¿no? En la quijada. Entonces el oncólogo le dijo, no, yo la voy a operar solamente a usted y yo no necesito otro cirujano. Entonces le dijo, pues entonces voy a cambiar de cirujano oncológico porque usted no, yo quiero que usted me opere, pero si usted no accede, pues me voy con otro. Ante esta situación, este cirujano accedió y dijo, no, bueno, entonces sí. ¿Y qué cree? Que le gustó operar con el cirujano plástico porque ella no se le notaba que estaba operada de un problema de cáncer parotídeo, ¿no? Y desde entonces ya ese médico, pues cuando sea, no sé en qué tipo de cirugías, sí accede a operar con un cirujano plástico. Posiblemente a veces uno piensa que si se opera en ese momento, se estirpa o algo, si en ese momento se puede poner la prótesis o no está indicado, o sería en otro tiempo. Esa es la duda. Es un comentario muy justo, muy claro, muy oportuno y muy real. Yo decía que el hombre es un animal de costumbres, y hay médicos que fueron enseñados así y creen que así debe de ser. Eso es precisamente responsabilidad también de nuestras sociedades, el que con los cursos de actualización, los congresos, las sesiones mensuales reglamentarias, promovamos los avances, las técnicas, el conocimiento y sobre todo las actitudes con C, no actitudes con P, las actitudes que son muy buenas. Y lo más difícil del individuo es cambiarse de una situación. Cuando el individuo, por definición, se establece en una zona de confort, ya no quiere cambiar y que ni le muevan el mundo. Pero cuando ve que esto es posible, que es deseable y que es extraordinariamente bondadoso en el resultado, él mismo lo logra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volvamos a lo mismo. Educación, educación, educación. No hay forma que podamos impactar ni en el médico ni en la sociedad si no es a través de educación, educación, educación. Porque la educación es precisamente una estrategia para un cambio de vida. Ahora bien, los médicos de los años 80, 70,
unos a principios de los 90 no tenían toda esta preparación y sensibilidad. Hoy por hoy, yo no consigo una medicina si no es multi y transdisciplinaria. Los equipos de salud están integrados por el médico, la enfermera, el psicólogo, el nutriólogo, el pediatra, el rehabilitador, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras nosotros no tengamos esa concepción de que estamos viendo a un paciente, a una persona, a un individuo, en forma de vida, con necesidades múltiples alrededor de su padecimiento, no estaremos actuando como profesionales. Y aquí también importa mucho otro concepto que es mal utilizado, poco hablado, la ética. Por eso, nuestras sociedades como estas tenemos que estar cumpliendo también una labor de ética. Y la labor de ética es ofrecer no solamente una actitud moral, sino una conducta, un código de conducta para garantizar la calidad de la atención. Y la calidad implica la mejor capacitación y precisión. Adelante. Sí, bueno, he conocido dos pacientes con historia de cáncer en abuelas, su madre y hermanas, y que les hicieron una mastectomía bilateral preventiva. ¿Cuál es su opinión? Pero mire, déjenme expresar. Hoy tenemos marcadores morales que nos predicen el riesgo potencial de desarrollar un cáncer. No que necesariamente la gente va a desarrollar cáncer. Entre ellos existen opciones terapéuticas, como es el bloqueo hormonal a base de un medicamento que se llama tamoxifeno en forma preventiva, que ha sido muy útil. Pero hay una corriente en que piensan que estos pacientes pueden salir beneficiados con una mastectomía bilateral profiláctica. En las pacientes que tienen familiares con alto riesgo, puede ser factible si además la determinación de HER2-NEO, que es el marcador, implica que es positivo en forma elevada e importante, se incrementa el riesgo. Pero hay que aclararle a la paciente que en primer lugar se va a hacer un procedimiento en una mama todavía aparentemente sana. Que el hecho de hacer una mastectomía subcutánea, porque ahora ya no hay que hacer una mastectomía radical, sino se retira la totalidad de la glándula, pero se preserva la piel y por debajo de la piel y del músculo se aloja una prótesis para poderle dar la forma. Pero cuando se hacen mastectomías profilácticas, no se garantiza retirar el 100% del tejido glandular. De tal manera que todavía sigue existiendo un riesgo residual entre un 6 a 10 hasta 14% de que haya un cáncer de mama en el tejido mamal residual. Disminuye las probabilidades, pero no las excluye. Es como el preservativo. Le baja las probabilidades de un padecimiento de efecto contagioso, pero no lo excluye del todo. Debo expresar que eso es muy importante. Luego, entonces, ¿cuál es mi opinión? Que la decisión debe de ser tomada en conjunto con la paciente y no presionada por el médico. Y que el médico tiene la obligación de aclarar que puede haber complicaciones con las prótesis, que puede haber secuelas y que los resultados estéticos no necesariamente serán los esperables en la expectativa del médico. De tal manera que aquí lo que se tiene que sopesar es el riesgo con el beneficio potencial de la técnica. Pero de entrada, yo no recomendaría abiertamente, ahora sí vamos a ver, todas se me ponen fila y las vamos a operar. No es adecuado. Espero que con esto le haya claro.
Sí, Doctor, felicidades a los dos. Es un comentario y pregunta. Primero el comentario, la paciente que ha padecido cáncer, toda su vida siempre va a estar pensando que va a padecer cáncer, que se va a volver a presentar el cáncer. Siempre vive con ese miedo. Ese es un comentario al cual se justifica también que el tratamiento psicológico debe estar presente, ¿no? Por supuesto. Y dos, nos hemos olvidado de los hombres. La pregunta es, ¿el chequeo que deben de hacerse los hombres es igual a la mujer, lo mismo que la mastografía? ¿Y qué porcentaje de hombres son los que padecen cáncer de mama? Se dice que es un cáncer de mama por cada 135 personas. Pero el cáncer de mama en el hombre sí tiene dos factores importantes. Uno es el síndrome de Klinefelter, que es un problema congénito, en el cual sí se presenta con mucho mayor frecuencia de este tipo de cáncer. Número dos, el cáncer en el hombre es una patología del anciano, no del joven. Se presenta a partir de la sexta década de la vida. Y la ventaja potencial que pudiéramos tener con la mujer es de que teóricamente, porque a veces los hombres tenemos más pecho que las mujeres. Pero las probabilidades de que se pueda autopalpar más rápidamente un módulo es mucho más sencillo. Pero digan ustedes, ¿qué hombre se toca el pecho? Nadie. Y se toca el corazón. Entonces sí es importante crear una rutina en que el individuo sepa y esté consciente que eventualmente puede desarrollar un cáncer de mama a partir de la sexta década y que el crecimiento de la glándula mamaria de una forma unilateral que nosotros denominamos como ginecomastia no necesariamente llega a ser un cáncer, pero que es importante estudiarse. Inclusive se puede llegar a hacer una mastografía de una persona, pero no con un procedimiento de pesquisa o de detección como el cáncer de mama. Aquí mi propuesta es que más que invertir el tiempo y mucho trabajo y dinero en la detección de cáncer de mama en el hombre, mejor lo hagamos en próstata. Un seno prostático, tacto rectal, puede ser que no mete el dedo, mete la pata. Y finalmente, el ultrasonido prostático transfrontal puede ser mucho mejor. Para encaminada a eso es que sí están haciendo difusión en relación a jóvenes que tienen o que están usando como ginecomastia, que es para prevenir, pues que se hagan la cirugía. O sea, que se quiten esas partes de la glándula para evitar que en un momento dado al hombre, llegando a la edad que usted estaba mencionando, puedan llegar a tener este cáncer. La ginecomastia en el hombre joven es toda una historia. Puede ser un trastorno hormonal, puede ser un trastorno transitorio, puede estar asociado a la ingesta de medicamentos. Yo no sé si ustedes recuerdan, son muy jóvenes, pero cuando empezó la cimetidina en México, la ingesta de la cimetidina para la enfermedad péptica, con el uso empezó a haber muchas ginecomastias en el hombre, de tal suerte que se alarmaron, pero era un crecimiento solamente en hiperplasia. La verdad es que la ginecomastia se opera en el hombre ahí sí verdaderamente por principio de estética, porque eso de despedirse con los cuates después del fútbol, quitarse la camiseta y tener una teta un poco más grande de lo normal, pues podría ser la envidia de algunos, pero no de todos. Entonces eso crea problemas de identidad sexual, o se sienten amenazados. Y eso es porque se opera más que porque fuera un factor precursor de cáncer. La ginecomastia per se no es un factor en el hombre para desarrollar. Muy bien, ya estamos sobre el tiempo. La verdad les agradecemos mucho su paciencia y sobre todo su interés a través de las preguntas que han demostrado. Algo en lo cual coincidimos la Academia Mexicana de Cirugía y la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación es en la difusión que estamos ahora a través de la capacitación, de la educación y la investigación. Con este motivo les decía, gracias a pues, el apoyo que nos ha dado
nuestro presidente de la academia, se formó la comisión de rehabilitación y ya también tenemos logro. Estamos trabajando en las vías de práctica clínica en la rehabilitación de la posoperada de cáncer de mama, y uno de los enfoques especiales es precisamente la educación al personal, a los pacientes, y que tenemos que empezar con nosotros. Yo recuerdo cuando estaba al frente del servicio de rehabilitación cardíaca, teníamos un cardiólogo que cuando daba consulta se acababa casi media cajetilla de cigarros. Pero usted no fume, entonces creo que tenemos que empezar con el ejemplo, ¿no? A través de todo esto. Y realmente quiero agradecer Paco, que ha venido con nosotros. Hemos participado en muchas actividades conjuntas y vamos a seguir participando en seminarios, en talleres. La reunión de capítulos va a ser en San Luis Potosí, la de capítulos de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación, y va a coincidir con la Semana Quirúrgica de la Academia. Agradecemos el espacio que nos diste ahí. Es muy interesante poder compartir con todos los colegas, sobre todo porque el enfoque que le damos en la academia y la sociedad es el enfoque multidisciplinario, como ya lo mencionaba el doctor Ochoa Carrillo. Y bueno, para venir acá tuvo que dejar la cena con el secretario de Salud, y tiene el pie de cochino que lo está esperando, pero a cambio te estamos ofreciendo un sandwichito para hacer más rico con nosotros y un vinito que seguramente te va a dar mucho gusto. Gracias.